Hay momentos en los que el silencio dice más que cualquier palabra, y aquella tarde, mientras mi madre ajustaba las cortinas de la sala con manos temblorosas, supe que algo estaba a punto de romperse para siempre. La luz de octubre entraba filtrada por la tela bordada, dibujando sombras que parecían fantasmas de decisiones que aún no tomábamos. Ella me miró con esos ojos cansados que había aprendido a descifrar a lo largo de 10 años de cuidados, de noches en vela, de silencios compartidos que construyen más vínculos que 1000 conversaciones. No dijo nada entonces, pero en su mirada reconocí el peso de una duda que había estado creciendo como una grieta invisible en el corazón de nuestra familia. Yo sabía que pronto todo lo que habíamos callado durante tanto tiempo saldría a la superficie, y que cuando eso sucediera, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Si esta historia te está moviendo algo dentro, considera suscribirte al canal. Lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver a quienes dices amar. Mi nombre es Diego Castellanos, y hace exactamente 10 años dejé mi trabajo como diseñador gráfico en Guadalajara para mudarme de vuelta a la casa de mi infancia en Tlaquepaque. No fue una decisión heroica ni un sacrificio calculado. Simplemente, mi madre enfermó, y alguien tenía que estar ahí. Mi hermano Rodrigo, 6 años mayor que yo, vivía desde hacía tiempo en la Ciudad de México, construyendo lo que él llamaba una carrera de verdad, como abogado corporativo. Cuando le llamé para contarle sobre el diagnóstico de mamá, diabetes avanzada, problemas cardíacos, movilidad reducida, me respondió con una frase que todavía recuerdo palabra por palabra: Diego, tú siempre fuiste mejor para estas cosas emocionales. Yo te apoyo desde acá, pero mi vida está aquí, ¿me entiendes? Entendí. Entendí que mi vida, mi carrera apenas comenzando, mis proyectos con un estudio pequeño pero prometedor, todo eso era prescindible. Mientras que la vida de Rodrigo, sus reuniones con clientes importantes, sus viajes a Monterrey y Miami, eso sí era inamovible. No lo dije con resentimiento entonces. Quizás debía hacerlo. Los primeros años fueron agotadores de maneras que nunca imaginé. Aprendí a medir glucosa, a administrar insulina, a reconocer los signos de una crisis antes de que mamá misma los sintiera. Aprendí a cocinar sin sal, a convertir la sala en un consultorio improvisado, a dormir con un oído siempre alerta por si ella me necesitaba en la madrugada. Mi vida social desapareció. Las pocas veces que intenté salir con amigos, terminaba regresando temprano porque mamá me llamaba angustiada, o porque simplemente no podía relajarme sabiendo que estaba sola. Rodrigo venía 2 veces al año, en Navidad y en el cumpleaños de mamá. Llegaba en su camioneta nueva, siempre una diferente, con regalos envueltos en papel brillante y moños perfectos. Collares de plata, perfumes franceses, chales de cachemira que mamá nunca usaba porque le daba miedo arruinarlos. Ella se transformaba cuando él aparecía. Se maquillaba, se ponía su mejor vestido, preparaba mole con semanas de anticipación como si recibiera a un dignatario extranjero. Y Rodrigo sabía exactamente cómo alimentar esa adoración. Recuerdo una Navidad en particular, cuando Rodrigo llegó con un televisor enorme. Lo instaló en la recámara de mamá mientras ella aplaudía como una niña. Esa noche, durante la cena, él contó anécdotas de sus casos más importantes, de cómo había ganado un litigio millonario contra una transnacional, de la casa que estaba comprando en Polanco. Mamá lo escuchaba embelesada, interrumpiendo solo para decirme a mí: ¿ves, Diego? Por eso yo siempre le dije a tu hermano que estudiara, que se superara. No como tú, que dejaste todo tirado. No como yo, que en ese momento acababa de pasar 3 semanas sin dormir más de 4 horas seguidas porque ella había tenido una infección urinaria que casi termina en sepsis. No como yo, que había cancelado un contrato importante porque el día de la presentación mamá tuvo una crisis de azúcar y tuve que llevarla a urgencias. Pero Rodrigo traía un televisor, y eso valía más que mi presencia constante, invisible, sin brillo. Lo que más me dolía no era la falta de reconocimiento. Era ver cómo Rodrigo manipulaba ese amor incondicional de mamá. Comenzó sutilmente, con comentarios casuales durante sus visitas. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, él le preguntó a mamá si tenía todos sus papeles en orden. Escrituras, cuentas bancarias, inversiones. Ella se rió, quitándole importancia. Ay, mijo,
¿para qué me preocupo de eso si los tengo a ustedes dos? Pero Rodrigo insistió, con esa voz profesional que usaba para sonar razonable, mamá, es importante. Mira, yo veo casos todos los días de familias que se destrozan porque no organizaron las cosas a tiempo. ¿Y si te pasa algo? Diego no sabe nada de leyes, de trámites. Se van a aprovechar de él. Ahí comenzó una campaña sutil pero constante. En cada visita, Rodrigo sacaba el tema. Que si mamá debería hacer un testamento. Que si sería más fácil poner algunas propiedades a nombre de él para agilizar las cosas después. Que si las cuentas de banco deberían tener un beneficiario claro. Siempre enmarcado como preocupación filial, como protección para ella. Y mamá, que lo veía tan exitoso, tan seguro de sí mismo, comenzó a considerarlo. La primera vez que intenté advertirle, fue un desastre. Estábamos solos, una mañana después de que Rodrigo había vuelto a la capital. Le comenté, con el tono más casual que pude, que tuviera cuidado con firmar papeles sin leerlos bien. Su reacción fue inmediata y furiosa. ¿Qué estás insinuando, Diego? ¿Que tu hermano me va a robar? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Rodrigo es un abogado respetado, gana en un mes lo que tú no has visto en tu vida. ¿Por qué diablos iba a necesitar mi dinero? No supe qué responder. Porque en el fondo, mamá tenía razón en algo, Rodrigo ganaba bien. No necesitaba el dinero por urgencia económica. Pero había algo en su insistencia, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de simplificar el patrimonio, que me ponía la piel de gallina. No era necesidad. Era otra cosa. Control, quizás. O la satisfacción de saberse el preferido incluso después de la muerte de mamá. Dejé de advertirle. Cada vez que lo intentaba, ella explotaba, y luego pasábamos días sin hablarnos, lo cual era insoportable cuando vivíamos bajo el mismo techo y yo era quien le administraba los medicamentos. Aprendí a callar, a tragarme la frustración, a fingir que no veía cómo Rodrigo tejía su red con paciencia de araña. Hasta que una noche, después de otra hospitalización de mamá, su tercera ese año, mientras la veía dormir conectada a monitores que pitaban suavemente en la penumbra, se me ocurrió una idea tan oscura, tan moralmente cuestionable, que al principio la descarté de inmediato. Pero volvió. Una y otra vez, en las noches de insomnio, en las mañanas mientras preparaba su desayuno sin azúcar, mientras contaba sus pastillas y organizaba sus consultas. La idea crecía, tomaba forma, se volvía cada vez más tentadora. ¿Y si mamá pudiera ver la verdadera cara de Rodrigo? ¿Y si pudiéramos arrancarle la máscara de hijo devoto antes de que fuera demasiado tarde? No para castigarlo, sino para que ella supiera. Para que tomara sus decisiones con los ojos abiertos, no vendados por flores de cumpleaños y collares de plata. La idea era simple y terrible, simular su muerte. Hacer que alguien le informara a Rodrigo que mamá había fallecido, y escuchar su reacción verdadera, sin audiencia, sin necesidad de actuar. Si yo estaba equivocado, si Rodrigo realmente la amaba como ella creía, entonces él se derrumbaría, lloraría, y yo tendría que aceptar que mi percepción estaba envenenada por celos o resentimiento. Pero si yo tenía razón. Durante semanas, la idea me atormentó. Era cruel. Era invasivo. Era jugar con los sentimientos más profundos de una madre de 72 años que no merecía ese tipo de dolor. Pero también pensaba en los papeles que Rodrigo había traído en su última visita, esa procuración simple, que mamá casi firma sin leer, detenida solo porque yo entré a la sala y Rodrigo, con expresión molesta, guardó los documentos diciendo que, ya lo verían después, con más calma. Finalmente, decidí proponerle la idea a mamá. No tenía nada que perder excepto su confianza, que de todas formas ya estaba erosionada por mis advertencias ignoradas. Esperé el momento adecuado con la paciencia de quien ha aprendido que las conversaciones importantes no se fuerzan. Mamá acababa de salir de una crisis menor, una descompensación que la asustó más de lo usual. La encontré sentada en la terraza una tarde de noviembre, envuelta en el chal que Rodrigo le había regalado 2 navidades atrás, mirando los geranios que yo mantenía vivos porque a ella le gustaba verlos desde su silla.
Había algo diferente en su postura, una fragilidad que iba más allá de lo físico. Me senté a su lado sin decir nada. Aprendí que con mamá, el silencio compartido era a veces la mejor forma de comenzar una conversación difícil. Después de unos minutos, ella habló primero, con una voz que sonaba cansada de maneras que ninguna medicina podía curar. Me estoy haciendo vieja, Diego. Lo siento en los huesos, en la forma en que me cuesta recordar si ya tomé las pastillas o no. El otro día no pude recordar el nombre de tu papá. Solo por un momento, pero me asusté. Tomé su mano, esa mano que había sostenido durante tantas noches de dolor, tantas mañanas de miedo. Su piel era delgada como papel de China, las venas azules dibujando mapas de una vida larga y complicada. Le dije que era normal, que el estrés de la salud afectaba la memoria, pero ambos sabíamos que estaba minimizando algo que ella había verbalizado por primera vez, el miedo a perderse a sí misma antes de morir. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida cuando decidí hablar. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Mamá, necesito preguntarte algo. Y necesito que confíes en mí, aunque sea difícil. Ella me miró con esos ojos que todavía guardaban la fiereza de la mujer que nos crió sola después de que papá murió, la mujer que trabajó doble turno en la fábrica textil para que sus 2 hijos estudiaran. Me dijo, con un tono entre curioso y defensivo, ¿qué quieres ahora, Diego? ¿Otra vez vas a hablarme mal de tu hermano? Respiré hondo. Lo que estaba a punto de proponer era tan delicado, tan potencialmente destructivo, que por un segundo consideré levantarme y olvidarlo todo. Pero entonces recordé la expresión de Rodrigo cuando guardó aquellos papeles, la forma en que me miró como si yo fuera un estorbo en sus planes, y continué, quiero hacer una prueba. Quiero pedirle a la doctora Beatriz que llame a Rodrigo y le diga que tú moriste. Solo para ver cómo reacciona. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el sonido de las hojas secas moviéndose en el patio. Mamá me miraba como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, su mano se levantó y sentí el ardor de una cachetada que resonó en la tarde tranquila. No fue fuerte, no tenía la fuerza para eso, pero dolió de maneras que no tenían que ver con lo físico. Su voz temblaba de indignación cuando habló, cada palabra saliendo como una acusación. ¿Estás enfermo de la cabeza, Diego? ¿Qué clase de hijo piensa en algo así? ¿Quieres torturar a tu hermano, hacerle creer que su madre murió, solo para ganar una discusión estúpida que llevas años teniendo conmigo? Esto es enfermizo, es cruel, es. Se detuvo, buscando palabras que pudieran expresar su horror, y finalmente terminó con un susurro roto, esto no es propio de ti. No del hijo que conozco. Dejé que su rabia cayera sobre mí sin defenderme. Lo merecía, en cierta forma. Lo que estaba proponiendo era retorcido, era jugar con el dolor de formas que ninguna persona decente debería considerar. Pero cuando ella terminó, cuando se quedó sin aire y sin palabras, hablé con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón. Es cruel. Es horrible. Y si estoy equivocado sobre Rodrigo, prometo que nunca más volveré a cuestionar nada. Me iré de esta casa si eso es lo que quieres, y podrás darle todo a él sin que yo diga una sola palabra más. Mamá me miraba con los ojos húmedos, pero yo continué, porque sabía que si me detenía ahora, nunca tendría el valor de volver a intentarlo. Pero mamá, ¿y si tengo razón? ¿Y si Rodrigo no es quien tú crees que es? ¿No querrías saberlo antes de firmar esos papeles que tanto insiste que firmes? Antes de dejarlo todo en sus manos, ¿no mereces saber la verdad sobre quién es realmente tu hijo? Vi algo cambiar en su expresión. Una duda pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. La duda es como una semilla, una vez plantada, es imposible no dejarla crecer. Ella apartó la mirada, fijándola en los geranios que se mecían suavemente con el viento de la tarde. Su voz sonó más pequeña cuando volvió a hablar. Rodrigo me ama, Diego. Sé que ha estado ausente, sé que tú has cargado con todo, pero eso no significa que él no me quiera. Solo que, él expresa su amor diferente. Con su trabajo, con su éxito, con los regalos que me trae. Asentí, porque entendía perfectamente esa lógica.
Mamá había construido un mundo donde el amor de Rodrigo existía en una dimensión diferente, donde la ausencia física se compensaba con gestos materiales y promesas de futuro. Destruir esa narrativa era destruir parte de su identidad como madre. Pero también sabía que esa narrativa estaba construida sobre cimientos frágiles, y que Rodrigo sabía exactamente cómo mantenerla en pie. Le propuse entonces un trato, midiendo cada palabra como si estuviera construyendo un puente sobre un abismo. Hagamos esto: si cuando la doctora Beatriz le dé la noticia, Rodrigo llora, si se quiebra, si demuestra dolor genuino, entonces yo me equivoqué completamente. Empacaré mis cosas y me iré de tu vida. Podrás hacer lo que quieras con tu patrimonio y nunca más escucharás una palabra mía al respecto. Pero si no llora, si reacciona de otra manera, entonces sabrás que yo tenía razón al preocuparme. Mamá guardó silencio durante largo tiempo. Vi las emociones cruzar su rostro como nubes: enojo, miedo, curiosidad, resistencia. Finalmente dijo algo que me sorprendió por su crudeza: si hago esto, Diego, y Rodrigo demuestra que lo amas, quiero que te vayas. Para siempre. No puedo tener en mi casa a alguien que piense tan mal de su propio hermano. ¿Estás dispuesto a arriesgar eso? Sabía que estaba poniendo todo en juego. Mi hogar, mi relación con mamá, 10 años de cuidados que podían evaporarse en un instante si mi intuición estaba equivocada. Pero algo dentro de mí, algo que había crecido durante años de observar a Rodrigo manipular conversaciones y plantar ideas, me decía que no estaba equivocado. Extendí mi mano hacia ella y respondí con una firmeza que sorprendió a ambos: estoy dispuesto. Porque prefiero que me odies conociendo la verdad, a que ames una mentira el resto de tu vida. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi existencia. Mamá y yo existíamos en una especie de limbo, hablando solo lo necesario, cada uno procesando en silencio lo que estaba por venir. La vi mirándome de reojo mientras preparaba sus medicamentos, como si tratara de descifrar si yo era un hijo protector o un manipulador resentido. Quizás era ambas cosas. Quizás las motivaciones humanas nunca son tan simples como quisiéramos creer. Finalmente, una noche después de cenar, mamá habló mientras yo recogía los platos: está bien. Hazlo. Pero con condiciones. Me detuve, el plato a medio camino hacia el fregadero, esperando. Su voz era firme ahora: había tomado una decisión y no iba a retractarse. Primero, yo estaré presente cuando llamen a Rodrigo. Quiero escuchar todo. Segundo, si él llora, si demuestra dolor real, te vas esa misma noche. Y tercero, nunca le contamos a Rodrigo lo que hicimos. Sea cual sea el resultado, esto se queda entre nosotros. Acepté sus condiciones sin dudar. Esa noche, después de que mamá se durmió, me quedé despierto en la cocina, preguntándome si estaba haciendo algo noble o algo imperdonable. La línea entre proteger a alguien y lastimarlo puede ser terriblemente delgada. Al día siguiente, visité a la doctora Beatriz Morales en su consultorio. Llevaba 15 años tratando a mamá, la conocía mejor que nadie en el aspecto médico. Cuando le expliqué mi plan, su primera reacción fue de absoluto rechazo. Se quitó los lentes y me miró como si estuviera sugiriendo algo antiético e imposible: Diego, no puedo hacer eso. Es una violación de confianza, es jugar con cosas que no deberíamos tocar. ¿Entiendes la gravedad de lo que me estás pidiendo? Pero entonces le conté sobre los papeles, sobre la procuración que Rodrigo había intentado que mamá firmara. Le recordé la vez que él vino al consultorio, hace 6 meses, y presionó a mamá delante de ella para que organizara su patrimonio mientras todavía estaba lúcida. La doctora Beatriz había estado presente, había visto la incomodidad en los ojos de mamá, la forma en que Rodrigo convertía una consulta médica en una sesión de planificación financiera. Después de un largo silencio, la doctora suspiró con el cansancio de quien ha visto demasiadas familias destruirse por dinero y ego: Guadalupe merece saber quién es realmente su hijo antes de tomar decisiones importantes. Pero Diego, si esto sale mal, si lastimamos a tu madre más de lo que la ayudamos, vivirás con eso el resto de tu vida. ¿Estás preparado? No lo estaba. Nadie puede estar preparado para algo así. Pero asentí de todas formas, porque a veces hacer lo correcto significa adentrarse en territorios moralmente ambiguos,
confiando en que tus intenciones sean suficientemente puras para justificar los medios. El jueves por la tarde, todo estaba listo. La doctora Beatriz vendría a casa con la excusa de un chequeo de rutina, pero en realidad era para hacer la llamada desde su celular, para que Rodrigo reconociera el número y no sospechara. Mamá había pasado la mañana en silencio, sentada en su silla favorita, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No había comido casi nada en el desayuno. Cuando intenté preguntarle si estaba bien, solo asintió sin mirarme. A las 4 de la tarde, la doctora llegó. Instalamos su teléfono en la sala, configurado para grabar la llamada y con el altavoz activado para que mamá pudiera escuchar todo. La doctora Beatriz revisó 2 veces que todo funcionara correctamente, sus manos temblando ligeramente. No era solo mi familia la que estaba a punto de cambiar, ella también estaba cruzando una línea profesional que normalmente nunca habría considerado. Mamá se sentó en el sofá, y yo me coloqué a su lado. Sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que apretaba sus propias manos. Me miró una última vez y susurró con una voz que apenas pude escuchar: «Él va a llorar, Diego. Mi hijo me ama, y cuando esto termine, vas a pedirme perdón». Quise creerle. Una parte de mí deseaba desesperadamente estar equivocado. La doctora Beatriz marcó el número. El tono de llamada resonó en la sala como un countdown hacia algo irreversible. 1, 2, 3 tonos. Mamá contenía la respiración. 4 tonos. Y entonces, la voz de Rodrigo, casual y ligeramente distraída, llenó el espacio. «¿Bueno?». La doctora cerró los ojos un momento antes de hablar, como reuniendo fuerzas. «¿Rodrigo Castellanos?». Su voz profesional estaba impecable, sin un temblor que revelara el engaño. «Soy la doctora Beatriz Morales, médico tratante de su señora madre, Guadalupe Castellanos. Lamento muchísimo informarle que su madre falleció hace algunas horas. Fue una parada cardíaca. Ocurrió mientras dormía, no sufrió». El silencio que siguió fue absoluto. Conté mentalmente: 1, 2, 3, 4, 5 segundos. 5 segundos en los que Rodrigo no dijo nada, no emitió ningún sonido. Mamá se inclinó hacia adelante, como si acercarse al teléfono pudiera hacer que las palabras de su hijo llegaran más rápido. Yo contuve la respiración, esperando el quiebre, el sollozo, la negación angustiada. Y entonces Rodrigo habló, y su voz fue como un cuchillo de hielo cortando todas nuestras esperanzas. «Entiendo. ¿Fue en el hospital particular o en su casa?». La pregunta fue formulada con el mismo tono que usaría para confirmar una dirección de entrega. No había emoción. No había shock. Solo una curiosidad práctica, casi administrativa. Miré a mamá y vi cómo su rostro comenzaba a descomponerse, como la realidad empezaba a filtrarse a través de las defensas que había construido durante años. La doctora Beatriz titubeó, claramente no esperando esa reacción. Su voz sonó menos segura cuando respondió: «Fue en casa, con Diego». Yo esperaba que mencionar mi nombre provocara algo en Rodrigo, alguna pregunta sobre cómo estaba yo, si necesitaba apoyo. Nada. En cambio, Rodrigo soltó un suspiro que sonó a alivio. Alivio genuino, como cuando te quitas un peso de encima. Y luego dijo algo que hizo que mamá llevara su mano al pecho en un gesto de dolor físico: «Ah, bueno. Por lo menos no va a haber cuentas de hospital que pagar. Esas cosas salen caras». «Dígame, doctora, ¿ella tenía sus documentos organizados?». «Testamento, escrituras, cuentas bancarias». «Porque mi mamá era un poco desorganizada para esas cosas y necesito saber dónde están los papeles importantes antes de que se compliquen los trámites». La doctora Beatriz se quedó sin palabras. Me miró con una expresión que mezclaba horror y lástima. Mamá había comenzado a temblar, un temblor fino que recorría todo su cuerpo. Me moví más cerca de ella, rodeándola con mi brazo, sintiendo como su respiración se volvía irregular. La doctora intentó terminar la llamada, su voz ahora claramente afectada: «Rodrigo, su hermano Diego será informado sobre todos los trámites necesarios. Lamento su pérdida». Pero Rodrigo no había terminado. Su voz se volvió más animada,
casi conversacional, así, Diego. Mire, doctora, entre nosotros profesionales, mi madre probablemente dejó todo a mi nombre de todas formas. Yo era el hijo que ella realmente amaba, ¿sabe? El que le hacía sentir orgullosa. Diego era solo, bueno, conveniente. Alguien tenía que estar ahí, y él no tenía mucho más que hacer con su vida, ¿no? Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de dolor que se expandían en círculos cada vez más amplios. Mamá había comenzado a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas mientras escuchaba a su hijo favorito reducir una década de mi vida a conveniencia. Pero Rodrigo no había terminado. Continuó, con un tono que rayaba en lo cruel: Diego probablemente va a hacer un berrinche cuando se entere de que no hereda nada. Pero así es la vida, ¿verdad? Los que trabajamos duro obtenemos las recompensas. Él tuvo 10 años para ganarse a mi mamá y claramente no lo logró. Y entonces, Rodrigo rió. Una risa breve pero genuina, como si acabara de contar un chiste privado. Esa risa fue lo que finalmente rompió a mamá. Se dobló sobre sí misma, sollozando de una manera que jamás la había visto llorar, ni siquiera cuando papá murió. Eran sollozos que salían desde un lugar profundo, desde el corazón de una madre que acababa de descubrir que el hijo que más amaba la veía como una cuenta bancaria con patas. La doctora Beatriz cortó la llamada bruscamente. Se acercó a mamá, revisándole el pulso con manos profesionales mientras su expresión reflejaba una preocupación genuina. Guadalupe, respira. Despacio. Conmigo. Pero mamá no parecía escucharla. Repetía entre sollozos una frase que me partía el alma: no puede ser real, no puede ser mi hijo, no puede ser. Pasamos la siguiente hora en un silencio roto solo por el llanto de mamá. La doctora le dio un sedante suave y se quedó hasta que estuvo segura de que mamá estaba estable. Antes de irse, me llevó aparte y me dijo con una seriedad absoluta: Diego, lo que acabamos de hacer fue terrible. Necesario, quizás, pero terrible. Cuida a tu madre esta noche. Y prepárate, porque esto no ha terminado. Rodrigo va a actuar, y necesitas estar listo para lo que venga. Esa noche, me senté junto a la cama de mamá. Ella no dormía, solo miraba el techo con los ojos rojos e hinchados. Finalmente, sin mirarme, habló con una voz que sonaba derrotada y pequeña: tenías razón. Dios mío, Diego, tenías razón y yo no quise verte. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude no ver quién era realmente? No tenía respuesta para eso. El amor maternal tiene su propia lógica, sus propios puntos ciegos. Le tomé la mano y simplemente estuve ahí, porque a veces la presencia silenciosa es lo único que podemos ofrecer cuando las palabras son insuficientes. Entonces mamá dijo algo que me sorprendió. Su voz adquirió una dureza que no le conocía, una determinación que surgía del dolor transformado en resolución: quiero que continúes con el plan. Quiero ver hasta dónde llega. Quiero ver todo, Diego. Todo lo que mi hijo es capaz de hacer pensando que estoy muerta. Al día siguiente, contacté al licenciado Torres, el abogado que había manejado los asuntos de la familia durante 30 años. Era un hombre de 60 y tantos años, con una integridad tan sólida que mamá confiaba en él casi tanto como había confiado en Rodrigo. Cuando le expliqué lo que habíamos hecho y lo que necesitaba que hiciera a continuación, su rostro reflejó el mismo conflicto moral que todos habíamos experimentado. Se quitó los lentes, los limpió meticulosamente, un hábito que yo había notado que hacía cuando necesitaba tiempo para pensar, y finalmente habló con la voz medida de alguien que elige sus palabras con extremo cuidado: Diego, entiendo lo que intentas hacer. Y después de trabajar con tu familia todos estos años, no puedo decir que tus sospechas sobre Rodrigo me sorprendan. Pero lo que me estás pidiendo va en contra de todo lo que representa mi profesión. Le mostré entonces la grabación de la llamada con la doctora Beatriz. Dudó, pero finalmente escuchó. Vi cómo su expresión cambiaba a medida que las palabras de Rodrigo llenaban su oficina, cómo su mandíbula se tensaba cuando mi hermano reía. Cuando terminó, guardó silencio durante un largo minuto. Luego miró hacia la fotografía enmarcada que tenía en su escritorio: su propia familia, su esposa y sus 3 hijos adultos.
Finalmente asintió con un gesto que parecía costarle físicamente. Guadalupe merece saber toda la verdad. Llamaré a Rodrigo esta tarde. Regresé a casa y encontré a mamá despierta, sentada en la sala con una taza de té que no había tocado. Había algo diferente en ella. El día anterior estaba destrozada, sumida en un dolor que parecía insuperable. Pero ahora había una quietud en su expresión, una calma que reconocí como peligrosa. Era la calma de alguien que ha llorado todo lo que tenía que llorar y ahora espera ver hasta dónde llega la traición. Le conté sobre mi conversación con el licenciado Torres. Ella asintió sin sorpresa, como si hubiera esperado exactamente eso. Cuando le pregunté cómo se sentía, me respondió con una honestidad brutal que nunca había escuchado de ella: siento que enterré a un hijo anoche, Diego. No físicamente, pero sí en mi corazón. Y ahora necesito ver el cadáver completo de quién era. Necesito saber hasta dónde habría llegado para que cuando lo confronte, no quede ni una sombra de duda. A las 6 de la tarde, el teléfono de mamá sonó. Era el licenciado Torres, tal como habíamos planeado. Mamá activó el altavoz, sus manos notablemente más firmes que el día anterior. La voz del abogado sonó profesional y neutra cuando habló. ¿Rodrigo Castellanos? Habla el licenciado Torres. Lamento las circunstancias, pero necesito informarle sobre el testamento de su madre. ¿Tiene un momento para hablar? La respuesta de Rodrigo fue casi instantánea, su voz cargada de una energía que rayaba en la excitación. Licenciado Torres. Por supuesto que tengo tiempo. Estaba esperando su llamada. Entonces, ¿es cierto? ¿Todo está a mi nombre? El abogado hizo una pausa, y pude imaginar su expresión de disgusto profesional al otro lado de la línea. Cuando habló, su tono era cuidadosamente neutral. El testamento de su madre lo designa como único heredero universal de todos sus bienes, propiedades y cuentas bancarias. La lectura formal será el lunes a las 10 de la mañana en mi despacho. Lo que sucedió después fue algo que ninguno de nosotros esperábamos en su magnitud. Rodrigo gritó. Un grito de victoria, de euforia pura, que hizo que mamá cerrara los ojos con dolor. Y luego comenzó a hablar, las palabras saliendo en una cascada de entusiasmo que revelaba cada pensamiento que había estado guardando detrás de su máscara de hijo devoto. Sabía. Lo sabía. Sabía que ella me amaba más, que al final reconocería quién era el hijo que valía la pena. Diego puede irse al diablo con su cara de mártir y sus 10 años de sacrificio. Al final ella supo ver la verdad. Mamá abrió los ojos, y las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de tristeza sino de una ira fría que nunca le había visto. Rodrigo continuaba, ajeno a que cada palabra estaba siendo escuchada por la madre que creía muerta. Licenciado, necesito que me escuche bien. Quiero vender la casa inmediatamente. Esta misma semana, si es posible. Tengo una oportunidad de inversión en Querétaro que no puedo dejar pasar, y ese dinero es exactamente lo que necesito. ¿Puede agilizar los trámites de escrituras? El abogado respondió con una voz notablemente más fría. Rodrigo, su madre acaba de fallecer hace 24 horas. ¿No cree que sería apropiado esperar al menos hasta después del funeral para discutir ventas de propiedades? Hubo un silencio breve, y luego Rodrigo soltó una risa que sonó genuinamente divertida. ¿Funeral? Licenciado, seamos realistas. Mi madre no tenía amigos, llevaba años sin salir de casa. ¿Para quién haríamos el funeral? ¿Para Diego y sus sentimientos heridos? No, una cremación simple es más que suficiente. Barata, rápida, y podemos seguir adelante con lo importante. Barata. Llamó a su madre, Barata. Mamá se levantó del sofá, caminó hacia su habitación sin decir palabra. La seguí, preocupado, pero ella levantó una mano para detenerme. Necesitaba estar sola. Regresé a la sala justo a tiempo para escuchar a Rodrigo decir algo más. Y otra cosa, licenciado. Diego probablemente va a pelear. Va a decir que se merece algo por haber cuidado a mamá todos estos años. Pero legalmente no tiene nada, ¿verdad? El testamento es claro. Quiero que prepare todos los documentos necesarios para asegurarnos de que no pueda reclamar ni un peso.
Ese parásito ya vivió demasiado tiempo de las sobras de nuestra familia. El licenciado Torres terminó la llamada poco después, su voz tensa de una manera que revelaba cuánto le había costado mantener el profesionalismo. Cuando colgó, me llamó inmediatamente a mi celular: Diego, grabé todo como me pediste. Y necesito que sepas algo: en 30 años de profesión, nunca había escuchado a alguien hablar así de su propia madre. Guadalupe tiene todo el derecho de hacer lo que considere necesario con esta información. Esa noche, mamá no salió de su cuarto. Le llevé cena, pero no la tocó. Solo estaba sentada en su cama, mirando un álbum de fotografías familiar. Cuando me acerqué, vi que estaba en la sección de fotos de Rodrigo niño, su primera comunión, su graduación de preparatoria, su título de abogado. En cada foto, él sonreía con esa misma sonrisa que ahora reconocía como ensayada, calculada. Mamá cerró el álbum con un gesto definitivo y me miró con una claridad en los ojos que no había visto en años: quiero que venga el lunes. Quiero que esté en esa oficina cuando crea que va a recibir su herencia. Y quiero que me vea viva. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que todo esto fue una prueba que falló espectacularmente. Le pregunté si estaba segura, si realmente quería someterse a ese encuentro. Su respuesta fue simple pero contundente: Diego, criarte a ti y a tu hermano fue lo más importante de mi vida. Sacrifiqué todo por ustedes. Y ahora necesito saber que al menos uno de mis hijos valió la pena. Necesito ver la cara de Rodrigo cuando se dé cuenta de que el amor no se compra con collares de plata ni se conserva con llamadas de cumpleaños. Se gana con presencia, con sacrificio, con verdad. El fin de semana fue extrañamente tranquilo. Mamá se movía por la casa con una determinación renovada, como si el dolor de la traición hubiera quemado algo viejo en ella y dejado algo más fuerte en su lugar. El domingo por la noche, mientras preparaba su ropa para el día siguiente, me llamó a su habitación. Me entregó un sobre que reconocí como el testamento real, el que había hecho 5 años atrás y que solo el licenciado Torres y yo conocíamos. Me dijo con una voz que temblaba apenas: mañana, después de que Rodrigo vea que estoy viva, después de que enfrente lo que dijo y pensó, vamos a leer este testamento. El verdadero. Y quiero que tú sepas que aunque te dejo la casa y las cuentas, eso no es lo que realmente te estoy dando. Te estoy dando la confirmación de que vi tu amor, tu sacrificio, tu presencia. Eso es lo que un hijo debe ser. El lunes amaneció con ese tipo de cielo gris que parece diseñado para momentos trascendentales. Ayudé a mamá a vestirse con su mejor traje, el azul marino que usaba para ocasiones importantes. Se maquilló con cuidado, y mientras lo hacía, me explicó su razonamiento: no quiero verme como una víctima. Quiero que Rodrigo vea a la madre que despreció, fuerte y digna, cuando le muestre quién es realmente. Llegamos a la oficina del licenciado Torres a las 9:30, media hora antes de la cita. El abogado nos recibió en su sala de conferencias privada, un espacio con ventanas altas y muebles de madera oscura que daban al lugar un aire solemne. Instalamos a mamá en una silla al lado del escritorio del licenciado, parcialmente oculta por una división de madera que permitiría a Rodrigo entrar sin verla inmediatamente. A las 10 en punto exactas, escuchamos pasos en el pasillo. Rodrigo siempre fue puntual para las cosas que le importaban. El licenciado Torres me hizo una seña para que me posicionara cerca de mamá, listo para sostenerla si el impacto emocional era demasiado. La puerta se abrió. Rodrigo entró con una sonrisa amplia, vestido con un traje gris que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Llevaba un maletín de piel y esa expresión de confianza que siempre había caracterizado su forma de moverse por el mundo. Extendió la mano hacia el licenciado Torres con una familiaridad que ignoraba completamente el contexto de estar discutiendo la herencia de su madre supuestamente muerta. Licenciado, qué gusto verlo. Aunque sea en estas circunstancias tan tristes. El tono de su voz no tenía ni un rastro de tristeza. Era el tono de alguien haciendo teatro social, cumpliendo con las formas esperadas sin sentir nada detrás de las palabras. El licenciado Torres no le devolvió el apretón de manos con el mismo entusiasmo, simplemente señaló una silla. Siéntese, Rodrigo. Hay algo que necesita saber antes de proceder con la lectura del testamento. Rodrigo se sentó,
cruzando las piernas con comodidad, ajustándose los puños de la camisa. Sacó su teléfono y lo puso en modo silencioso sobre el escritorio, como si estuviera preparándose para una junta de negocios. Miró al licenciado con expectativa y dijo con ese tono casual que ahora reconocía como profundamente repulsivo: ¿hay algún problema con los documentos? Porque le recuerdo que mi madre y yo habíamos discutido esto hace meses. Ella quería que todo estuviera claro, que yo me encargara de su legado. El licenciado Torres intercambió una mirada conmigo, y luego con mamá, quien asintió levemente. Era el momento. El abogado habló con una voz que mantenía un profesionalismo glacial: el problema, Rodrigo, no es con los documentos. El problema es con la premisa fundamental de esta reunión. Rodrigo frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿A qué se refiere? Y entonces el licenciado hizo un gesto, y mamá se puso de pie detrás de la división de madera, emergiendo lentamente a la vista de Rodrigo. El momento en que mi hermano la vio fue algo que nunca olvidaré. Su cara pasó por una secuencia de expresiones tan rápida que parecía una película en avance rápido: confusión, shock, incredulidad, y finalmente, horror puro. Se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿Mamá? Pero tú, la doctora dijo. No podía completar una frase. Sus ojos iban de mamá a mí, de mí al licenciado, tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que su madre muerta estuviera parada frente a él con una expresión que nunca le había visto? Decepción absoluta mezclada con una ira contenida que hacía temblar sus manos. Mamá no dijo nada al principio. Simplemente lo miró, dejando que el silencio se extendiera, pesado y acusatorio. Rodrigo intentó recomponerse, esa máscara de encanto que siempre usaba tratando de volver a su lugar. Mamá, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué la doctora me dijo que habías muerto? ¿Esto es algún tipo de broma? Porque no es gracioso, yo. Su voz se quebró artificialmente, como si estuviera tratando de forzar emoción en palabras vacías. Entonces mamá habló, y su voz era tan fría que sentí que la temperatura de la habitación bajó varios grados. No, Rodrigo. No es una broma. Es una prueba. Una prueba que fallaste de maneras que ni siquiera yo, que te conozco desde que naciste, pude imaginar. Caminó hacia el escritorio donde el licenciado Torres había preparado una grabadora. Con mano firme, presionó el botón de reproducción. La voz de Rodrigo llenó la oficina, sus palabras del jueves anterior reproduciéndose con una claridad cruel: por lo menos no va a haber cuentas de hospital que pagar. Diego era solo, conveniente. Los que trabajamos duro obtenemos las recompensas. Y luego su risa. Esa risa que había quebrado algo fundamental en el corazón de mamá. Vi cómo Rodrigo se desmoronaba a medida que escuchaba sus propias palabras. Su piel se tornó pálida, luego gris. Intentó hablar varias veces, pero solo salían sonidos incoherentes. Cuando la grabación terminó, mamá puso la segunda, la del viernes con el licenciado Torres. Las palabras de Rodrigo sobre vender la casa inmediatamente, sobre la cremación barata, sobre llamarme parásito. Cuando la segunda grabación terminó, el silencio en la oficina era tan denso que podía sentirse físicamente. Rodrigo había caído de rodillas, pero no en genuino arrepentimiento. Lo conocía lo suficiente para ver que estaba calculando, tratando de encontrar las palabras correctas para revertir el daño, para manipular la situación una vez más a su favor. Comenzó con lo que parecía un sollozo: mamá, yo no sé qué me pasó, el shock de la noticia, yo no estaba pensando claramente. Pero mamá levantó una mano, silenciándolo con un gesto que no admitía réplica. Cuando habló, cada palabra salió medida, definitiva, final. Rodrigo, en esas grabaciones escuché la verdad. No la verdad distorsionada por el shock, sino tu verdad más pura. La que guardas cuando crees que nadie te está mirando. Y lo que escuché fue a un hombre que nunca me amó, que solo vio en mí una fuente de recursos para explotar. Rodrigo intentó protestar, las lágrimas ahora corriendo por su cara, reales o fingidas, ya no podía distinguirlas. No, mamá, te amo, siempre te he amado, solo que, soy malo expresándolo, soy. Pero mamá lo interrumpió con una voz que cortaba como vidrio: no. No me amas.
Y sabes qué es lo más triste, Rodrigo. Que yo te amé. Te amé tanto que me cegué a lo que eras. Convertí tu ausencia en amor expresado diferente. Tus regalos caros en prueba de afecto. Tus llamadas escasas en ocupación justificable. Construí una narrativa completa donde tú eras el hijo exitoso que me amaba a su manera. Se sentó en la silla que el licenciado Torres le acercó, de repente viéndose más cansada que nunca, pero Diego me mostró la verdad. Y aunque dolió más que cualquier enfermedad que haya tenido, prefiero vivir mis últimos años en la verdad que en una mentira cómoda. Rodrigo me miró entonces con un odio tan puro que dio un paso hacia mí. Tú hiciste esto. La manipulaste, la envenenaste contra mí. Todo esto es tu plan para quedarte con todo. Pero mamá se interpuso, físicamente poniéndose entre nosotros pese a su fragilidad. Diego no hizo nada excepto cuidarme durante 10 años mientras tú construías tu vida perfecta. Diego no me manipuló, me salvó. Me salvó de cometer el error de dejar todo en manos de alguien que me habría olvidado antes de que mi cuerpo estuviera frío. El licenciado Torres intervino entonces, con voz profesional: Rodrigo, el testamento que su madre hizo hace 5 años, el verdadero, deja la casa y las cuentas principales a Diego. A usted le deja una cantidad simbólica y los objetos personales que le regaló a lo largo de los años. Su madre tomó esa decisión mucho antes de esta prueba. Lo único que esta prueba hizo fue confirmar su sabiduría. Rodrigo nos miró a todos con una mezcla de incredulidad y furia impotente. Finalmente, su máscara se rompió completamente, revelando el desprecio que siempre había estado ahí. Está bien. Perfecto. Quédense con todo. Pero quiero que sepan que no necesito su dinero. Nunca lo necesité. Lo único que quería era la confirmación de que ella me valoraba más, y ahora ni siquiera tengo eso. Se dio vuelta para irse, pero mamá dijo algo más, su voz ahora suave pero no menos devastadora: Rodrigo, tú no querías mi valoración. Querías mi sumisión. Querías que validara tu narrativa de ser el hijo superior. Pero el valor de un hijo no se mide en éxito profesional o dinero ganado. Se mide en presencia, en sacrificio, en amor genuino. Y en eso, fuiste el más pobre de mis hijos. Rodrigo salió de la oficina sin mirar atrás. Lo escuchamos caminar por el pasillo, sus pasos resonando como el final de una relación que quizás nunca fue lo que ninguno de nosotros creyó que era. Mamá se derrumbó en la silla, pero esta vez no lloraba. Estaba exhausta, pero también había algo parecido a la paz en su expresión. El licenciado Torres nos dio unos minutos a solas. Mamá miraba hacia la ventana, hacia el cielo gris de noviembre que parecía reflejar el estado de su alma. Finalmente habló, con una voz que sonaba más vieja que nunca: Diego, necesito que entiendas algo. Lo que hicimos hoy no fue venganza. Fue liberación. Me miró entonces, y vi en sus ojos una claridad que había estado ausente durante años. Me liberaste de una mentira que yo misma construí. Una mentira bonita, cómoda, pero mentira al fin. Y aunque duele más de lo que puedo expresar, prefiero vivir en la verdad. Le tomé la mano, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Le pregunté si se arrepentía de haberlo hecho, de haber puesto en marcha esa prueba terrible que había destruido la imagen que tenía de su hijo mayor. Su respuesta fue lenta, meditada, como si estuviera eligiendo cada palabra con el cuidado de quien sabe que lo que dice definirá el resto de su vida: me arrepiento de haber sido ciega durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haberte valorado como merecías. Me arrepiento de haber construido un pedestal para un hijo que no lo merecía mientras ignoraba al que estaba sosteniendo ese pedestal con sus propias manos. Pero de mostrarme la verdad, de eso no me arrepiento. Nunca. Los primeros meses después de aquel lunes fueron extrañamente tranquilos en la superficie, pero turbulentos por dentro. Mamá pasaba horas sentada en la terraza, mirando los geranios que yo seguía cuidando con la misma dedicación de siempre. A veces la encontraba con el álbum familiar abierto, pero ahora ya no se detenía en las fotos de Rodrigo. Las pasaba rápidamente, como si fueran páginas de un libro que ya no le interesaba leer. Una tarde de diciembre, casi 2 meses después del encuentro en la oficina del licenciado Torres, mamá me llamó a su habitación.
Había estado organizando sus cosas, algo que hacía periódicamente desde su diagnóstico, pero esta vez había una determinación diferente en sus movimientos. Sobre su cama estaban ordenados todos los regalos que Rodrigo le había dado a lo largo de los años, collares, perfumes, chales, fotografías enmarcadas de él en sus momentos de gloria profesional. Me dijo con una voz que no admitía discusión: quiero que dones todo esto. No lo quiero en mi casa, no lo quiero en mi vida. Cada vez que veo estas cosas, recuerdo cómo me dejé comprar con objetos brillantes mientras ignoraba el amor verdadero que tenía al lado. Tomó el collar de plata que tanto había presumido, el que Rodrigo le regaló en su cumpleaños 70, y lo sostuvo a la luz. Por un momento pensé que cambiaría de opinión, que el apego maternal se impondría. Pero luego lo dejó caer en una caja con un gesto de finalidad absoluta. Le pregunté si estaba segura, si no quería guardar al menos algo, algún recuerdo de los buenos momentos que sí existieron entre ella y Rodrigo. Mamá se sentó en el borde de la cama y me explicó algo que cambió mi forma de entender el perdón: Diego, guardar estos objetos sería guardar la mentira. Y yo ya no tengo espacio en mi vida para mentiras, ni siquiera para las bonitas. Los buenos momentos que tuve con Rodrigo fueron reales en su momento, pero estaban construidos sobre una base falsa. Él nunca fue quien yo creía que era. Y eso convierte todos esos recuerdos en algo contaminado. Esa noche, mientras empacaba las cosas de Rodrigo para llevarlas a un centro de donaciones, encontré cartas que mamá le había escrito pero nunca enviado. Eran cartas de los últimos años, escritas en los momentos en que ella estaba sola y pensaba en su hijo ausente. Las leí con su permiso, y cada línea era un cuchillo en el corazón: mi querido Rodrigo, hoy me sentí muy mal y extrañé que estuvieras aquí. Rodrigo, tu hermano me cuida bien, pero no es lo mismo que tenerte a ti. Hijo mío, sé que estás ocupado, pero a veces quisiera que... Mamá, que había estado observándome leer, dijo algo que resonó en mí como una campana: esas cartas son la prueba de mi propia ceguera voluntaria. Yo sabía, en algún nivel profundo que me negaba a reconocer, que algo no estaba bien. Por eso escribía esas cartas y nunca las enviaba. Porque en el fondo sabía que a Rodrigo no le importarían, y no podía enfrentar esa verdad. Las quemamos juntos esa noche en el patio, viendo cómo las palabras de amor no correspondido se convertían en cenizas que el viento de diciembre dispersaba. La Navidad llegó, y por primera vez en décadas, no esperamos a Rodrigo. Mamá y yo pasamos la noche buena solos, preparando una cena sencilla, viendo películas antiguas, hablando de papá y de los tiempos en que éramos una familia de verdad, antes de que el éxito y el ego crearan grietas insalvables. Mamá me contó historias que nunca había compartido, como Rodrigo, incluso de niño, siempre midió el afecto en términos de lo que podía obtener, como hacía berrinches calculados para conseguir lo que quería, como aprendió desde pequeño a manipular su amor maternal. Me confesó algo que me sorprendió: yo lo creé, Diego. Creé al monstruo que se reveló en esas grabaciones. Porque cuando tu papá murió, sentí que había fracasado como esposa, y no podía fracasar también como madre. Entonces sobrecompensé. Le di todo a Rodrigo, lo puse en un pedestal, ignoré sus defectos, justifiqué sus egoísmos. Y contigo fui más dura, más exigente, porque en mi cabeza retorcida, pensé que tú eras más fuerte, que no necesitabas tanto de mí. Perdoné en Rodrigo cosas que nunca te habría perdonado a ti. Esa confesión abrió una puerta que había estado cerrada entre nosotros durante años. Le expliqué cómo me había sentido invisible durante tanto tiempo, como cada vez que ella presumía los logros de Rodrigo era como si mis sacrificios cotidianos no existieran, como había aprendido a no esperar reconocimiento porque eso dolía menos que esperarlo y no recibirlo. Lloramos juntos esa Nochebuena, no por Rodrigo, sino por los años que perdimos en dinámicas tóxicas que ninguno de los dos sabía cómo romper. Pero de ese dolor surgió algo nuevo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, de aprender a relacionarnos sin el fantasma de Rodrigo proyectando su sombra sobre nosotros. Mamá comenzó a expresar gratitud verbalmente, algo que antes le costaba trabajo. Me decía cosas simples pero profundamente significativas: gracias por hacer mi desayuno con tanto cuidado, aprecio que siempre sepas cuando necesito espacio y cuando necesito compañía, eres un buen hijo, Diego. El mejor hijo.
La primera vez que lo dijo, me quedé paralizado. Nunca, en 42 años de vida, había escuchado a mi madre llamarme el mejor hijo. Siempre había sido, Rodrigo es tan exitoso, o tu hermano sí que supo aprovechar las oportunidades. Pero ahora, liberada de la necesidad de mantener la ficción de la familia perfecta, podía decir la verdad. Y la verdad, aunque había llegado tarde, era sanadora. En marzo, casi 6 meses después de la revelación, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo. No había intentado contactarnos desde aquel lunes en la oficina del abogado. Su voz sonaba diferente, menos segura, casi vacilante. Diego, necesito hablar contigo. No con mamá, contigo. Accedí a encontrarnos en un café neutral, lejos de la casa, lejos de los recuerdos. Cuando llegué, Rodrigo ya estaba ahí. Se veía diferente, más pequeño de alguna manera. Había perdido peso, tenía ojeras, y ese brillo de confianza arrogante que siempre lo caracterizó estaba apagado. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que finalmente habló, sin mirarme a los ojos. Quiero que sepas que no he dormido bien desde aquel día. Escucho mis propias palabras en esas grabaciones y no reconozco a la persona que las dijo. Le respondí con una honestidad brutal que no me molesté en suavizar. Rodrigo, esa persona eres tú. Tal vez no es quien quieres ser, pero es quien eres cuando nadie te está viendo. Esas grabaciones no revelaron a un extraño, revelaron tu verdad. Intentó protestar, pero levanté mi mano, no vine aquí para escucharte justificarte. Si tienes algo que decir, que sea real. Hubo un silencio largo. Luego, Rodrigo hizo algo que nunca había hecho en su vida, admitió su culpa sin peros, sin justificaciones. Me dijo con una voz que temblaba genuinamente, tienes razón. Y lo peor es que no puedo ni siquiera decir que fue el shock de pensar que mamá había muerto. Porque la verdad es que sentí alivio. Alivio de que finalmente podía dejar de fingir que me importaba, de que podía tomar el dinero y seguir adelante sin la carga de la culpa de no visitarla, de no cuidarla. Se cubrió la cara con las manos. ¿Qué clase de persona soy, Diego? No le di consuelo fácil. Le dije la verdad tal como la veía. Eres una persona que priorizó el éxito sobre las relaciones, el reconocimiento sobre la conexión, el tener sobre el ser. Y ahora estás descubriendo que todas esas cosas que perseguiste no llenan el vacío que dejaste cuando decidiste que el amor era secundario a la ambición. Me miró con ojos que pedían algo, no estaba seguro si perdón o comprensión. ¿Hay forma de arreglarlo? ¿De volver atrás? Le expliqué lo que mamá me había enseñado en los últimos meses, que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse, solo pueden transformarse en algo diferente. Que mamá había hecho las paces con el hijo que perdió, pero no estaba interesada en recuperar una relación basada en mentiras renovadas. Que si él quería algo con ella, tendría que ser algo completamente nuevo, construido desde cero, sin expectativas de que las cosas volvieran a ser como antes. Rodrigo preguntó si podía verla, si mamá aceptaría hablar con él. Le dije que preguntaría, pero sin promesas. Cuando llegué a casa y le conté a mamá sobre el encuentro, su reacción me sorprendió. No fue ira ni rechazo inmediato. Fue algo más complejo, más matizado. No estoy lista para verlo, Diego. Quizás nunca lo esté. Pero si en algún momento cambia mi sentir, te lo haré saber. Por ahora, necesito continuar sanando. Y eso no puedo hacerlo con Rodrigo en mi espacio. Los meses se convirtieron en años. Mamá y yo desarrollamos rutinas nuevas, tradiciones propias. Los domingos cocinábamos juntos, ella sentada en un banco alto dirigiendo mientras yo seguía sus instrucciones para preparar las recetas de la familia. Esos domingos se convirtieron en algo sagrado, un espacio donde hablábamos de todo, de su infancia, de papá, de sus arrepentimientos y alegrías, de mis propios sueños que había pospuesto. Fue durante uno de esos domingos que mamá me dijo algo que llevaba pensando mucho tiempo: Diego, quiero que retomes tu vida. Tu carrera. No puedes dedicar todos tus años a cuidarme. Le respondí que estaba exactamente donde quería estar, pero ella insistió con esa terquedad que yo conocía bien: contrata a alguien que me ayude unas horas al día. Vuelve a diseñar, vuelve a crear.
Porque mi legado más importante no puede ser que destruí las vidas de ambos mis hijos, de formas diferentes. Seguí su consejo. Contraté a una enfermera que venía 4 horas cada tarde, y usé ese tiempo para reconectar con antiguos colegas, para tomar proyectos pequeños que podía manejar desde casa. Fue tentativo al principio, como aprender a caminar de nuevo, pero gradualmente sentí algo que no había sentido en años, entusiasmo por mi propio futuro. Mamá se emocionaba cuando le mostraba mis diseños, me hacía preguntas sobre mis clientes, celebraba cada pequeño éxito como si fuera monumental. Y me di cuenta de que esta presencia genuina en la vida del otro, esto era lo que siempre había faltado con Rodrigo. No los regalos caros ni las llamadas programadas, sino este interés real, esta celebración mutua de nuestras vidas. En su cumpleaños 75, mamá me pidió un regalo específico, que la llevara a la playa. Hacía décadas que no iba, desde antes de que papá muriera. Organizamos un viaje a Puerto Vallarta, solo nosotros dos. Ver a mamá sentada en la arena, con los pies descalzos tocando el agua, sonriendo con una libertad que nunca le había visto, fue uno de los momentos más perfectos de mi vida. Esa noche, en el hotel, mamá me habló sobre la muerte sin miedo, con una aceptación serena. Cuando me vaya, Diego, quiero que sepas que estos últimos años fueron los mejores de mi vida. No porque fueron fáciles o sin dolor, sino porque fueron verdaderos. Viví en la verdad, amé en la verdad, y voy a morir en la verdad. Eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Le pregunté si alguna vez pensaba en Rodrigo, si sentía su ausencia. Su respuesta fue meditada, compleja: pienso en él. ¿En quién pudo haber sido si yo hubiera sido mejor madre, si hubiera tenido el valor de confrontar sus defectos en lugar de adorar sus aparentes virtudes? Pero no extraño la relación que teníamos, porque esa relación era un performance. Y estoy cansada de los performances. Rodrigo intentó contactarnos unas pocas veces más a lo largo de esos años. Enviaba cartas que mamá leía pero no respondía. En una de ellas, escribía sobre cómo había empezado terapia, cómo estaba tratando de entender por qué se había convertido en la persona que era. Mamá leyó esa carta con atención y luego la guardó en un cajón. Cuando le pregunté por qué no respondía si Rodrigo parecía estar haciendo un esfuerzo genuino, me explicó con una sabiduría ganada duramente: el cambio de Rodrigo tiene que ser para él mismo, no para recuperar mi aprobación o mi herencia. Si respondo ahora, le doy una meta externa. Y lo que él necesita es encontrar razones internas para ser mejor. Eso no puedo dárselo yo. 3 años y 4 meses después de aquel lunes en la oficina del licenciado Torres, mamá comenzó a deteriorarse. Su corazón, que había aguantado tanto, comenzó a fallar. Los médicos dijeron que era cuestión de semanas, quizás días. La trajimos a casa, la instalamos en su habitación con vista a los geranios que seguían floreciendo en la terraza. Le pregunté si quería que llamara a Rodrigo, si quería verlo antes del final. Pensó mucho antes de responder: no. Porque si viene, vendrá por culpa, no por amor. Y no quiero que mis últimos momentos estén teñidos por su culpa ni mi necesidad de perdonar. Quiero irme en paz, con el hijo que eligió quedarse. Sus últimos días fueron tranquilos. Hablamos mucho, recordamos, reímos incluso. La doctora Beatriz venía a visitarla, no como médico sino como amiga. El licenciado Torres también vino, trayendo flores y compartiendo historias de papá que mamá había olvidado. Fue una despedida suave, rodeada de las personas que genuinamente la amaron sin condiciones. La noche antes de morir, mamá estaba especialmente lúcida. Me llamó a su lado y sostuvo mi mano con una fuerza que no había mostrado en semanas. Sus palabras fueron claras, cada una pronunciada con intención: Diego, escúchame bien. Lo que hiciste, esa prueba que me mostraste quién era realmente Rodrigo, fue el mayor acto de amor que alguien ha hecho por mí. Porque me amaste lo suficiente para arriesgar que te odiara. Me amaste lo suficiente para mostrarme una verdad dolorosa. Y me diste el regalo de vivir mis últimos años en autenticidad. Intenté hablar, pero ella continuó: perdóname por no haberte visto antes. Perdóname por todos los años que ignoré tu amor porque no venía empaquetado en el tipo de éxito que yo valoraba. Perdóname por ser una madre tan imperfecta.
Le dije que no había nada que perdonar, que habíamos encontrado nuestro camino al final, y eso era lo que importaba. Ella sonrió, esa sonrisa cansada pero en paz. Gracias por amarme lo suficiente para mostrarme la verdad, aunque doliera. Esa es la única herencia que realmente importa, enseñarte que el amor verdadero es honesto, incluso cuando la honestidad duele. Murió al amanecer siguiente, con mi mano sosteniendo la suya, los primeros rayos del sol iluminando su rostro en paz. No hubo dolor, no hubo miedo. Solo un último suspiro, y luego silencio. El funeral fue pequeño, íntimo. No invité a Rodrigo. Algunos pueden juzgar esa decisión como cruel, pero la hice honrando los deseos de mamá. Ella había elegido terminar su vida rodeada de verdad, y yo iba a respetar eso hasta el final. 2 semanas después del funeral, Rodrigo apareció en la casa. No llamó, simplemente estaba ahí cuando abrí la puerta una mañana. Se veía devastado, como si hubiera envejecido 10 años en los 3 que no nos veíamos. Me dijo que se había enterado por el periódico, que había venido tan pronto como pudo. Le expliqué que mamá no quiso que estuviera en el funeral, y vi cómo esa información lo quebraba de maneras que ninguna grabación había logrado. Se sentó en los escalones del porche y lloró. Lloró de una manera que parecía genuina, no la actuación que había perfeccionado durante años. ¿Cuándo pudo hablar?, me preguntó. ¿Te dijo algo sobre mí al final? ¿Pensó en mí? Le conté la verdad, porque se la debía a mamá, que ella había hecho las paces con el hijo que perdió, que no murió odiándolo pero tampoco esperándolo, que había elegido terminar sus días en la verdad en lugar de en la ilusión de una reconciliación forzada. Rodrigo absorbió esa información con un dolor visible. Luego preguntó algo que me sorprendió: ¿puedo ver su tumba? Lo llevé al panteón. Nos paramos frente a la lápida simple que mamá había elegido años atrás, cuando organizaba sus cosas. Rodrigo se arrodilló, tocó la piedra con dedos temblorosos, y habló en un susurro que apenas pude escuchar: mamá, perdóname. No por lo que las grabaciones mostraron, porque eso era yo realmente. Sino por todos los años que no fui el hijo que merecías. Por elegir el éxito sobre el amor, el reconocimiento sobre la presencia. Te fallé de todas las formas posibles, y ahora no tengo forma de arreglarlo. No lo consolé. Ese dolor era suyo para cargar, parte de las consecuencias de las decisiones que tomó durante décadas. Pero cuando se levantó para irse, le dije algo que mamá me había enseñado: Rodrigo, no puedes arreglarlo con ella. Pero puedes arreglarlo contigo mismo. Puedes elegir ser diferente de ahora en adelante. No porque recuperes algo que perdiste, sino porque es quien quieres ser. Ese sería el verdadero honor a su memoria. No sé si escuchó mis palabras o si las dejó entrar. Se fue sin decir más, y no he vuelto a saber de él desde entonces. A veces me pregunto si finalmente entendió las lecciones que mamá pagó tan caro por aprender. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Ahora vivo en la casa que fue de mamá, que fue de papá antes que ella. Trabajo desde aquí, diseñando, creando, reconstruyendo la carrera que puse en pausa. Los geranios siguen floreciendo en la terraza, y los cuido con la misma dedicación que cuidé a mamá. Son un recordatorio vivo de que la presencia constante, el amor cotidiano, la atención genuina, esas cosas crean belleza que perdura. Hay una fotografía en mi escritorio. Es de ese viaje a Puerto Vallarta, mamá en la playa, sonriendo con libertad absoluta. La miro cuando necesito recordar que hice lo correcto, que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Que el amor verdadero no se demuestra con regalos caros ni palabras ensayadas, sino con presencia en los momentos difíciles, con manos que sostienen cuando todo tiembla, con el valor de decir la verdad incluso cuando esa verdad puede costarte todo. Mi hermano Rodrigo nunca entendió eso. Y aunque parte de mí todavía duele por la familia que pudimos haber sido y nunca fuimos, estoy en paz. Porque mamá murió conociendo la diferencia entre el amor real y su imitación perfectamente empaquetada. Y me enseñó que esa distinción, esa claridad, esa verdad, es la única herencia que realmente importa. A veces, en las noches tranquilas, cuando la casa está en silencio y los recuerdos fluyen libremente, pienso en todo lo que pasamos.
Y entiendo que la historia de nuestra familia no es solo sobre la traición de Rodrigo o el sacrificio mío. Es sobre cómo el amor, el verdadero amor, exige honestidad incluso cuando esa honestidad destruye las ilusiones que nos hacen sentir seguros. Es sobre cómo a veces amar a alguien significa mostrarles verdades que preferirían no ver, porque vivir en la verdad, aunque duele, es la única forma de vivir realmente. Esa es la lección que mamá me dejó. Y cada día que vivo en esta casa, cada geranio que florezca, cada proyecto que completo, es un testimonio de esa verdad, que el amor sin presencia es solo una palabra, que la familia se construye con acciones diarias no con promesas ocasionales, y que al final del camino, lo único que realmente importa es si fuiste verdadero. Y yo fui verdadero. Con todos mis defectos, con todas mis dudas morales sobre los métodos que usé, fui verdadero. Y mamá murió sabiendo eso. Esa es mi paz. Esa es mi herencia. Esa es mi verdad.